¿Ya? Amén. Hermanos, estamos aquí en Maranata, domingo 29 de mayo del 2022. Jesús y sus apóstoles es el tema de hoy. Acordémonos que todos y cada uno de nosotros puede ser un enviado de Dios para transmitir su palabra, aunque tengamos muy poco tiempo en el Evangelio. El Señor nos da ese regalo maravilloso de poder hablar de Él. Y pues lo más hermoso es esto, ¿no? De que hay personas que ni siquiera por nuestra cabeza pasaba la idea de ser algún día siervo del Señor, y aquí estamos por la gracia del Señor, y esperamos que la palabra que vayan a recibir el día de hoy, hermanos, sea de grande bendición, y que alguna de ellas, alguna de las frases, palabras, mensajes, que todo es un mensaje divino, quede en su cuerpo, en su fe, en su corazón, refuerce todo lo que usted siente por el Señor y se convierte en palabra rema, hermanos, para que esa palabra cambie sus vidas, hermanos. A muchos de nosotros nos pasó eso, que recibimos palabra rema del Señor y eso nos hizo cambiar todo lo que pensábamos de la vida y de Dios. Por la gracia del Señor aquí estamos, hermanos. 18 años después de haber empezado, aquí estamos, en el nombre de Jesús. Vamos a ir está muy largo el tema, no podemos perder el tiempo. Vamos a empezar inmediatamente porque está muy largo el tema. En el nombre de Jesús, Señor, bendice esta palabra, Señor, que esta palabra fluya a través de los labios de tu siervo y que sea de gran bendición para todos aquellos que lo escuchen y que su vida cambie a través de tu hermosa palabra, Señor, porque tú eres el único que es capaz de cambiar todo lo que existe con el simple hecho de desearlo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vámonos a Mateo 10:22. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice el Señor Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjense el mensaje tan impresionante que viene aquí. Les dice a sus apóstoles que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Tanto sufrieron, perseveraron y sufrieron en carne viva una muerte terrible por evangelizar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hermanos acabamos de saber que en la Sierra Alta de Puebla acaban de matar a un pastor que tenía estaba predicando en la Sierra Alta de Puebla? No sabemos los pormenores, pero la hermana Minerva, si escucha esta predicación, le mandé un mensaje de consuelo a todos sus familiares, porque si mueres en el nombre de Jesús y por la causa de su nombre, ya sabes a dónde te vas a ir, hermano. Vas a estar ahí con el Señor Jesucristo en la gloria. En tu santo nombre, Señor Jesús, gracias. Te pedimos por el hermano y por su familia, son los que se quedan aquí. Muchas veces eso provoca que, así como cuando murió Esteban, haya un incremento en el deseo de trabajar para el ser divino. Gracias, Señor. Gracias por ese guerrero de la fe que fue asesinado. En tu hermoso nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la vida de este hombre y por todo el esfuerzo que hizo. Yo sé que tú lo has visto todo, Señor. En tu hermoso nombre, Señor Jesús. Amén, Señor. Y ahí se repite la palabra, como dice aquí Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este hermano es salvo por la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de todos aquellos que tenemos la dicha de ser evangelistas, de ser pastores de la palabra? Pues son varias
varias etapas, varios facetas de la misión del cristiano en la tierra. La primera de ellas es predicar el evangelio a toda criatura y hasta el rincón más lejano de la tierra. Ahí se ha estado predicando la palabra. Dice que también debemos ser luz del mundo, porque debemos demostrar con hechos que somos sus hijos del Señor. Mostrarlo, no nada más decirlo, ser luz del mundo. Iluminar con la palabra de Dios y con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, donde quiera que caminemos, en el nombre de Jesús, porque la luz emana de la palabra. El número 3 sería ser sal de la tierra. Nosotros, dice el Señor, que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra porque le damos sabor a la vida. Y el sabor de la vida es conservar en nuestro corazón siempre esa palabra que nos da el Señor para poder hablar a todos aquellos que están con el dolor en su corazón, a todos aquellos que están a punto de pecar y que empiezan a llorar cuando se dan cuenta que el Señor les está hablando y no somos nosotros, sino el Señor Jesús. Recordemos que hay personas, por ejemplo, que quieren abortar y llegan ahí al consultorio de médico donde trabaja un servidor y quieren que les ayude uno. Le digo, yo no puedo ayudarle, yo no puedo hacer nada de eso. Yo nada más le digo que yo soy siervo del Señor Jesucristo y lo único que le puedo decir es que usted no tiene derecho a nadie tiene derecho a quitarle la vida a un ser humano, porque todos son hijos de Dios, un ser que ni siquiera se puede defender. Y les hablo del Señor, todo lo que el Señor me va poniendo, y salen con una sonrisa en la boca y llorando, pensando que recibieron la palabra de Dios. Esto dice las señoras. En esta semana que pasó, llegó una señora y me habló sobre eso. Y me dice, me voy tranquila, dice, porque sé que eso no fue una casualidad. El Señor me puso en este lugar. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ¿qué hace la sal en la tierra? ¿Qué hace la sal en la tierra? Muchas veces dice uno, le dan sabor a la vida, sí, pues sin sal no sabe nada bien. Y la sal de la vida es la palabra de Dios. Pero también la sal en el aspecto físico, la sal, si usted la pone muchas veces allá en el norte, en Baja California Sur, por ejemplo, ahí secábamos el pescado, secábamos la carne y nos duraba la carne por mucho tiempo, o sea, impedía que se corrompiera o que se echara a perder la carne. Y eso es lo mismo que hace la palabra de Dios en nuestro ser. Hace que nosotros tengamos esa quietud, esa paz en nuestro corazón que nos da la palabra de Dios y evita que nos corrompamos, que nos acerquemos a lo malo y nos mantenemos firmes en el nombre de Jesús. El número 4 es echar demonios del cuerpo y del alma. Hemos orado en el nombre de Jesús. Cuando estamos en las congregaciones hemos orado y hemos expulsado demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Y han salido demonios que traían malestares físicos y espirituales a nuestros hermanos y hermanas, y por la gracia de Dios ya no regresaron esos seres maltratados por la furia del demonio. Número 5 dice, curar enfermos. Es otra de las facetas del cristianismo. En el nombre de Jesús, dice Marcos 16, que en el nombre de Jesús todo lo podemos lograr si lo pedimos en su santo nombre, porque es el nombre de Dios. Curar enfermos, curar almas, enseñar a guardar todo lo que Él les ha mandado. Hay que ser fieles al mensaje de Dios y no andar cambiando como las veletas por el aire, por el viento del mar.
debemos de ser fieles a la palabra y no salirnos del camino. Número 7 dice bautizar en el nombre de Jesucristo. Desgraciadamente mucha gente piensa cosas diferentes, pero porque tienen una doctrina torcida, una doctrina que está manipulada por los demonios. Nosotros tenemos la doctrina del Señor Jesús y dice claramente en Hechos 2:38, dice claramente, Pedro les dijo, arrepentíos de vuestros pecados y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y seréis salvos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Vamos a hablar de los apóstoles, vamos a hablar de unos cuantos, no tenemos tiempo para todos, pero vamos a hablar de Simón Pedro, el más famoso de todos ellos, junto con otros cuantos, pero el más famoso era él. Era un pescador, era un líder indiscutible, era ardiente, orgulloso, terriblemente seguro de sí mismo, enemigo de las medias tintas. Él decía lo que sentía y lo que pensaba, tal vez más allá pensaba menos de lo que hablaba, pero él era así, muy arrebatado, duro en sus palabras, emocionante en su fidelidad al maestro. Era capaz de morir, pero recuerdo que en Lucas dice claramente que el Señor le dijo a Pedro, el Satanás ha pedido zarandearte, y yo solamente oro para que tu fe prevalezca. O sea, le dio permiso el Señor para que lo zarandeara y fue cuando él no correspondió a lo que pensaba que iba a responder, porque él decía que podía morir en lugar del Señor y que él daba su vida por él, y sí lo hubiera dado. Lo que pasa es que aquí esto son cosas que van a pasar para mostrarnos que nadie es dueño de su palabra si no piensa antes. Debe de pensar antes de hablar, y aquí lo dice claramente, ¿no? O sea, duro en sus palabras, emocionante en su fidelidad al maestro, dramático en su traición, generoso en su arrepentimiento. Se arrepintió de todo corazón cuando le dice el Señor, ya que después que había pasado todo, y le dice, cuando ya regresó el Señor, después de estar en el infierno, regresó y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Le dijo 3 veces a Pedro, y Pedro llorando le dice, Señor, tú sabes muy bien que te amo, tú todo lo sabes, y sabemos que todos podemos fallar porque somos seres humanos. Pero ahí se mostró realmente el amor de este varón de Dios por su maestro, por su Dios. Gloria al Señor. Por algo era tan importante él. Seguir adelante en el nombre de Jesús. Mateo 16, 21 al 23. Mateo 16, del 1 al 23, vamos a leer la palabra de nuestro Padre Precioso. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, otro arrebato de Pedro. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Él lo decía de corazón, no quería que lo tocaran, que le hicieran daño. Pero al final de cuentas, de todo se aprovecha el demonio para poder llevar a cabo su propósito. Pero él, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque sabía que el que estaba motivando a Pedro, era Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en las de los hombres. Hay cosas que ya son predeterminadas por Dios, y ahí él de corazón lo decía, pero él, el Señor sintió realmente que había una influencia extraña en Pedro, porque era muy abierto, su mente era muy abierta, y el Satanás se aprovecha de todos aquellos que aunque tengan buenas ideas que salgan de su corazón, él, él se percata, el Señor se percata cuando hay alguien que no está ahí, no está 100% hablando por sí mismo, sino influenciado por los demonios. Amén. Luego dice, a pesar de haber caído, Dios le dice, apacienta mis ovejas. Cuando le pregunta lo que les platiqué hace rato, le pregunta después que pasó todo eso, y él quedó como el que iba a apacentar las ovejas del Señor. Le dio esa gran responsabilidad a Pedro. Vamos a hablar de su hermano Andrés. Andrés, eso no viene ahí, ¿eh? Andrés, un tanto tímido. ¿Cuál era la forma de ser? El otro era muy arrebatado y este era al revés. Un tanto tímido, profundamente religioso, más constante que su hermano Pedro, austero, se dedicaba más que nada a seguir la palabra. También llamado escogido por Cristo, presenta a Jesús. Unos griegos que querían verle le pregunta a Jesús sobre el fin del mundo. Así era Pedro, Andrés. Andrés era más una persona que era más asequible. Mucho se hablaba griego también. Hablaba griego y por eso los griegos se acercaron a él. Era un hombre culto, a pesar de ser un pescador, era un hombre culto. Ya hablar dos idiomas en cualquier época de la humanidad habla de una capacidad muy especial. Y él, siempre que lo tomaban como un embajador para llegar ante el Señor Jesús, y él siempre estaba al tanto de las personas que querían acercarse a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos vamos a Marcos 13, 3 al 4. Dice Marcos 13, 3, dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? El Señor le estaba continuamente diciendo lo que iba a pasar, que él tenía que morir y estar 3 días en el infierno, en él, y para demostrar quién era él, había puesto ya como ejemplos, como premoniciones para los que entienden de esto, lo que pasó con Lázaro, que era posible el revivir de la muerte, el regresar de la muerte. Vamos a hablar de otro hermano, de Santiago Jacobo. Santiago Jacobo es el hermano de Juan, el discípulo amado de Dios. Ellos, entre los dos, le pidieron al Señor Jesús que cuando llegase el momento, que le pedían que si podía el Señor sentar a uno a la derecha y a uno a la izquierda del Señor en la gloria. Y él dijo que no se podía. Eran ambiciosos, eran hijos de Zebedeo, que era un hombre rico, un hombre de dinero, y querían eso y iban junto con su madre, se ve que era la que influenciaba ahí a los muchachos, pero se veía eso en ellos. Y aquí que habla de Santiago de Jacobo, dice, Jacobo era un hombre de genio vivo, ambicioso, fue el primero en morir por Jesús, martirizado por Herodes Agripa. Y Cristo, el Señor Jesús, ya había predicho su martirio como respuesta a su ambición. Al Señor no le agrada la ambición, y fue muerto
Herodes Agripa, después de haber sido martirizado, lo mató con una espada. Vámonos a Hechos 12:1. Hechos 12:1. Dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada, el número 2, eso no lo viene ahí. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, fue el primero que murió de los apóstoles. Después de que había muerto el Judas Iscariote. Vamos a ver. De ahí nos vamos a Marcos 10:35-41. Son pequeños fragmentos para que se vayan entendiendo cuál era la forma de ver las cosas por los apóstoles. No de todos, sino pues, nos tardaremos muchísimo. Pero sí para que entiendan que el Señor siempre estuvo vigilándolos a todos y sabía qué iban a hacer, qué no iban a hacer y cómo iban a terminar y cómo iban a cambiar después de que Él se fuese. Marcos 10:35-41 dice, Marcos 10:35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que les digo es el padre de ellos, se le acercaron diciendo, ahí viene lo que le pidieron ellos junto con su madre al Señor Jesucristo. Dice, maestro, querríamos, fíjense con qué forma de pedir, o sea, hasta la forma de pedir se da cuenta uno cómo eran estas personas. Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Lo desaprobó por completo. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? 39. Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. O sea, cada persona en este mundo tiene un lugar, si sigue al Señor Jesús, en las bodas del Cordero. Cada uno de nosotros tiene preparado un lugar de acuerdo a cómo nos comportemos, no porque nosotros lo pidamos, sino porque tú te lo ganas con tu accionar en la tierra, con la obra de Dios. Él sabrá dónde te pone y si logras pasar, porque no nada más de trabajar, sino de obedecer la palabra. Amén. Fíjense cómo le responde el 40, el Marcos 10:40 dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Ya estaba preparado? ¿Para quién? Pues no sabemos, solamente Dios es el que sabe. 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Eran así, explosivos, y falta otro episodio que vamos a ver más adelante, cómo eran ellos. Vamos a irnos a Isaías 51:17. Dice, el Señor le está hablando a Jerusalén. Es cuando llora el Señor por Jerusalén. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos, o sea, se acabaron todo. Amén. Luego sigamos, en Ezequiel 23:31-34, Ezequiel 23:31-24, dice, el 31, en el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Jehová el Señor, beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana. Su hermana es Judá, es Israel y Judá, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán, se burlarán de ti. Escarnecer es burlarse de las personas.
serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de tu hermana Samaria. Ah, Samaria. Estoy confundiendo. Recordemos que Samaria es un pueblo que tiene, tiene es un pueblo mixto, ¿no? O sea, que no lo aceptan o sea, un pueblo que se casó con otro tipo de personas que no eran judías y pues no los querían, no se querían entre ellos y siempre había problemas. A ver, lo beberéis pues y lo agotarás y quebrarás tus tiestos y rasgarás tus pechos porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. De ahí nos vamos a Hebreos 5, 7 al 8. Hebreos 5 dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Cuando ya el Señor sentía que ya se acercaba el tiempo, se puso a llorarle al Señor, a su Padre, y pues en realidad él no quería morir, y lo dice claramente aquí, fíjese bien. Mucha gente dice, pero ¿por qué lloró el Señor? Lloró y sudó sangre, es lo que sabemos nosotros. Vamos a ver, Hebreos 5, 7 al 8. El 7 dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte. ¿Quién le podía liberar de la muerte? Nada más Dios. Fue oído a causa de su temor reverente, por ser un hombre que respetaba y honraba a su padre. El Señor siempre lo escuchaba. Y el 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, el Señor también estaba a prueba. Si Dios pone a prueba a su propio hijo, ¿qué no nos va a poner a nosotros a prueba? Es lo que yo siempre he dicho. El Señor nos pone a prueba a cada momento. Y el Señor Jesús temió por la muerte, por morir. Y aún así, Él obedeció a su Padre sabiendo lo que iba a pasar. Vamos a ver, ¿quién era Juan? Otro apóstol, el hermano de Santiago o Jacobo. Era un joven fresco, virgen, culto, discípulo amado de la luz y de la verdad, valiente hasta la cruz. Jesús le reprocha su espíritu vengativo. Ahorita vamos a ver cuál es el espíritu vengativo de Juan. ¿Por qué dice eso? De él y de su hermano Jacobo. Vamos a ver. Se le llamaba a Juan y Jacobo como los hermanos del trueno. Así los bautizó el Señor Jesucristo. Porque eran explosivos. Eran tremendos. De ahí nos vamos a Lucas 9, 54 al 56. Y dice, viendo estos sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Recordemos cuando Elías, iban los capitanes con sus huestes, el capitán, querían que bajara él a ver al rey, y él decía que no iba a bajar, y cada vez que fueran a presentarse frente de él eran 50 los que iban con el capitán, los quemó a todos con fuego del cielo. No voy a ir, y los quemaba con fuego del cielo, pero era una cosa diferente, ¿no? Y aquí lo dice claramente, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ellos se creían muy, muy poderosos porque estaban con el Señor Jesús, pero el Señor Jesús les respondió diferente. Fíjese bien. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, preparó la Pascua junto con Pedro. Amén. Lucas 22, 8 al 13 dice la palabra de Dios. Fíjense tú cuántos ejemplos tenemos de ahí de cómo actúan los discípulos, ¿no? Juan y Jacobo, explosivos, querían destruir,
querían mandar fuego. Sí lo podían haber hecho en el nombre de Jesús, pero si Dios les daba permiso, si no, no. Vamos a ver. Lucas 22, 8 al 13 dice: y Jesús envió a Pedro y Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. El 9 dice: ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí. Fíjense cómo el Señor estaba viendo el futuro ahí frente de ellos y les decía lo que iba a pasar. Es una cosa maravillosa esto. Hay que ver lo que hay aquí en la palabra. Nos encontramos con maravillas de Dios que no lo ven muchas personas. Por la gracia de Dios el Señor nos lo muestra. Fíjese bien. Los mandó a que prepararan la Pascua, la cena de Pascua. Él les dijo: he aquí, fíjese, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Está diciendo lo que van a ver ellos cuando estén ahí en ese momento ahí. Que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. No le hablaron y nada más lo siguieron. Y en el momento que ellos llegaron ahí, ellos vieron eso. Y decida al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? El 12 dice: entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparada ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahí no dan mucha explicación, pero el buen entendedor inmediatamente se da cuenta que el Señor estaba diciéndoles una profecía que iba a pasar, algo que iba a pasar tal como él. Porque imagínense qué probabilidades hay de que vayan entrando y vean un hombre que lleva un cántaro, y que los va a llevar directamente a la casa donde va a ser el aposento. Son cosas preparadas por Dios, son cosas hechas por Dios. ¿Qué no puede hacer Dios? Es lo que yo pregunto. Amén. Bueno, dice: Lucas 13, 21 al 26. Aquí habla sobre la puerta estrecha. Recordemos que hay una parte que dice que hay una puerta estrecha, el camino es lleno de piedras, lleno de abrojos, o sea, de espinas. Es el camino que lo lleva hacia la gloria. Y el camino del demonio es una gran calzada, ancha, llena de árboles, hermosa, pero esto lleva a la perdición. ¿Qué vas a escoger, hermano? Vamos a ver lo que les dice el Señor aquí. Se llama la puerta estrecha. Dice, Lucas 13, 21 dice: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuraron entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar, y no podrán. El 25 dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. ¿Quién es el padre de familia? Dios mismo. Está poniéndonos un ejemplo. Dice: después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Si no entraron, ya se quedaron afuera. Y lo dice claramente el Señor aquí. Dice: no sé de dónde sois, le va a contestar Dios. El 26 dice: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Fíjense bien cómo le dicen al Señor. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Y qué aprendieron? Él iba a predicar en todo lugar. Esto nada más se queda como una pregunta que no queda respondida. Pero ¿de qué sirve que usted haya estado ahí donde enseñó el Señor? Hay personas que van a los templos cristianos y nada más oyen, escuchan, lloran, danzan, dan su dinero del diezmo y después se salen y regresar a lo mismo, a desobedecer a Dios.
Y esos son los que dice aquí claramente, ¿no? Yo estaba en tu templo, yo estaba contigo, yo iba a ver al pastor, él me decía esto, me decía aquello, y yo también soy tu hijo. No, si no entraste, no es que no eras su hijo de Dios, tú creías que eras hijo de Dios y no lo eres. Juan 19, 25 al 27, vamos a ver. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y su hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Era Juan, el hermano de Jacobo o Santiago, al que mató Herodes Agripa. Y es el Juan que escribió el Apocalipsis, el Juan que escribió el Evangelio de Juan, y el que escribió las cartas 1, 2 y 3 de Juan. Amén. Y el que murió en la isla de Patmos, otro discípulo de Dios, murió por vejez, pero murió preso. Es una isla que se ve horrible cuando la pasan ahí, pura piedra, pura cosa fea, rodeada de mar. Y un anciano, ¿qué va a hacer? No se puede salir de ahí. Gloria al Señor. Cuando le dice a la mujer, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y el 27 dice: después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Se le estaba encargando al discípulo a su madre, y a su madre le estaba encargando al discípulo que lo viera como su hijo y que lo viera como su madre. Vamos a ver el tema de la resurrección en pocos fragmentos. Juan 20, 3 al 10, aquí es el Evangelio de Juan. Y aquí se ven otras cosas, otros episodios, parte de la palabra del Señor. Dice, Juan 23 dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, ya que les había avisado Magdalena que estaba vacía la tumba del Señor. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Él está autodescribiendo lo que él hizo, porque es Juan el que iba con él, con Pedro. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. ¿Por qué no pasó Juan antes que Pedro? Porque él respetaba la jerarquía de Pedro, y Pedro nunca se arredró ante los problemas. Él se enfrentaba al problema y trataba de resolverlo. Amén. Lo dice el número 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, eso lo hizo el Señor, muy ordenado en todo. Y dice claramente aquí: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura. No lo habían entendido, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y estaban ante la evidencia de que el Señor ya no estaba ahí. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús se aparece a los siete discípulos. La primera vez que se les aparece fue a 7. Todavía no estaba ahí Tomás. Amén. El que no cree hasta no ver. Juan 21, 1 al 14 dice. Juan 21, 1 al 14.
Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, ese es el gemelo, Dídimo es gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. El 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. El 6 dice, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces cuando le echaron. ¿Cómo la ven? Increíble, ¿no? Increíble. El 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Él sí lo identificó, Juan. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado, andaba desnudo, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Un codo son 65 centímetros, ¿eh? Son las medidas de los israelíes. El 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, y llena de grandes peces, 153, hasta dan la cifra de los peces que pescaron. Bien, la noche antes no habían pescado nada, y grandes peces, un montón de dinero ahí, ¿no? Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Hasta le da resistencia a la red, todo lo hace el Señor bien. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de sus discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta ya era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. ¿Cuál fue? Juan 21, 1, 14. Juan 21. Ahora vamos a Hechos 4, 1 al 23. Hechos 4, 1 al 23. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos es una secta de Israel que no creen en la resurrección ni que haya ángeles. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, que es lo que ellos no creen. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pero era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, fíjense, siempre es la cabeza, Pedro. Se puede equivocar, pero todo lo hace de corazón, lo que siente, aunque a lo mejor ni se da cuenta qué tanto puede hacer, ¿no? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es al 11, ¿verdad? Cámbiale. Ese es al 23. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
¿Cuál es el nombre? Jesús de Nazaret. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y los reconocían que habían estado con Jesús. O sea, hasta la gente que tiene menos preparación se mostraba con sabiduría, porque era sabiduría divina. Cuando el Señor nos dice, tú no tengas temor donde vayas a hablar, porque tú vas a hablar, tú no vas a hablar, voy a ser yo el que va a hablar. Y es lo importante de esto, no tener fe en el Señor que nos va a levantar. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Es tal el hecho de lo que está haciendo el Señor que no lo podía negar a través de sus discípulos. Había sanaciones, había una respuesta maravillosa al nombre de Jesús. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno sobre este nombre. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaban y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los creyentes piden confianza y valor, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué pasó ahí? Sanaron a la gente que estaba enferma. De ahí nos vamos a Juan 1:43. Juan 1:43. El siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Fue cuando empezó él a hacer el recuento, el inicio del apostolado. Pero él luego se fue con el Señor y no dijo nada más. Él lo siguió. No le pidió explicaciones ni nada. Juan 6:5-7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? La multiplicación de los panes. Luego dice Juan 14:8, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y está con nosotros el Señor Jesucristo. Está con su Santo Espíritu en nosotros, como sus hijos que somos. Juan 1:45-51, y ahí terminamos. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno, algo de bueno? Recordemos que de Nazaret, de todo lo que es Galilea, salieron profetas y salió el Señor Jesús. Pero se ve que no estaba muy documentado, el que estaba emitiendo esta visión de lo que él tenía, no estaba bien documentado. Dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es lo que vamos a ver, si Dios lo permite,
que llegue cuando venga el arrebatamiento, vamos a ver al Señor descender en una nube y va a llevarse a su pueblo amado. Hermanos, se fijan, los apóstoles son seres escogidos, seres por Dios, escogidos por Dios. Y hubo mucha gente que el Señor les llamó y no fueron, dieron excusas. Lo hemos estado predicando muchas veces. Han estado diciendo y diciéndoles, en la Biblia salen los episodios que dicen el hombre rico, el joven rico, que prefirió irse y no entrar en el grupo de los que seguían al Señor Jesús, y todos aquellos que pedían que enterrara a su padre, otro pedía despedirse de su familia. O sea, el que tiene disculpas para seguir al Señor y es llamado por Él, pues va a llegar un momento que no se va a poder ni arrepentir, porque ya su vida ya está trazada por el Señor, y tuvo su oportunidad de pertenecer al pueblo de Cristo y no lo hizo. Así como las personas que estaban a punto de cometer un pecado como el aborto y no lo hicieron, ya se salvaron, por lo menos en esta ocasión, y aprendieron que el Señor siempre está pendiente de ellos. Esta señora dice claramente, llorando, dice: yo nada más pensé, vi que había poca gente en el consultorio y dije, siempre está lleno. Y dice la señora, yo sentí que tenía que entrar a consulta. Y ya con lo que me llevo, de verdad, gracias a Dios que entré. Pero Dios nunca se equivoca, hermanos. Dios nunca se equivoca. Él sabe cuándo es el momento. Y nosotros tenemos oportunidades, a veces son muy poquitas, a veces son más, tal vez. Pero va a llegar el momento en que usted se va a percatar si hizo lo correcto o hizo lo contrario a lo que dijo el Señor. Y cuando lo hagamos, cuando ya estemos al final del presentes frente al Señor Jesucristo, ahí vamos a ver a dónde vamos a ir. Nadie tiene la gloria segura. Dice: el que persevere va a lograr ser salvo y estar en la gloria con el Señor Jesús. Y esto es cosa personal. Aquí no hay nada de que no somos partido político. El Señor es un ser único y Él tiene sus reglas, y si no las llevamos a cabo, no vamos a estar en las bodas del Cordero. Gracias, Señor. Damos las gracias a Maranata. Vamos a darle gracias al Señor Jesucristo. Señor Jesús, en esta tarde te damos las gracias por la palabra que nos diste. De verdad es complicado a veces hacer las predicaciones, porque son muchos versículos y tengo que estar escogiendo cuáles son los más adecuados para poder hacer un recuento maravilloso de lo que es el Señor Jesucristo, y cómo los discípulos, siendo hombres comunes y corrientes, lograron superar sus deficiencias, tanto físicas como espirituales, y llegaron a ser parte de la gloria del Señor Jesús. Ahí están nuestros hermanos, los apóstoles, nuestros hermanos los profetas, Moisés, Jacob, y todos ellos están allá y en la gloria. Ojalá tenemos el mismo derecho que ellos, porque ya nos escogió el Señor, de seguir trabajando en la obra de Dios, y que solamente Él sabe qué va a pasar con nosotros. Bendiciones a todo el pueblo de Cristo en este día. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos das, y el deseo de seguir hablando tu palabra es lo que más nos tiene contentos en la vida, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano.